Bienvenidos al episodio número 2 de nuestro podcast Lost in the Woods. Presentando Pedro Jr., tenemos aquí a Javier Brother. ¿Y cómo estamos? Y tenemos a Pedro Father. Hello. Nada, este episodio es una continuación del episodio número 1, el cual hablábamos del condicionamiento humano. Cómo el condicionamiento humano generaba conflicto entre personas y naciones y al final el sufrimiento que resurgía de este condicionamiento, ¿no? Sí, el conflicto interno. El conflicto interno que teníamos en Matrix. Sí, exacto. Sufrimos todos. Entonces, este episodio lo que queremos es dar un poco de luz a la oscuridad del episodio anterior y intentar buscar y debatir salidas o recursos que podamos usar para evitar este condicionamiento que tenemos cada día que al final genera este sufrimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cómo podemos empezar? Que una primera salida ante el condicionamiento. O bueno, expliquemos un poco. Tú, Javier, querías explicar un poco el tema de por qué. Bueno, claro, haciendo una síntesis durante el capítulo anterior, ¿no? El episodio, a mí personalmente me trajo una duda enorme, ¿no? Que es realmente de dónde viene y por qué lo perpetuamos nosotros mismos, el condicionamiento en sí. Entonces, haciendo un pelín de research y después de darle muchas vueltas, muchas noches en vela, el primer punto que me parece interesante a mencionar es que una vez te das cuenta de que estás programado, eso en sí mismo genera cierto sufrimiento, porque te das cuenta de que hay pocas salidas, ¿no? a la programación que tienes, o que sufres, o que ya ha sido programado hasta un nivel tan fuerte y tan inconsciente que ni tú mismo te das cuenta que lo tienes. Pero esto me llevó a pensar, ¿no? Cómo hemos llegado a donde estamos y por qué se perpetúa de la misma manera sin que nadie haga absolutamente nada al respecto y casi ni siquiera se hable. Entonces me di cuenta, y creo que no soy el único que se ha dado cuenta en el planeta, ¿no? De que el poder, en cierta medida, viene generado del miedo que tenemos a ser vulnerables, ¿no? Y a ser expuestos, ¿no? Estar expuestos a que alguien te trate mal, te hable mal o te quiten el trabajo y no tengas para pagar el alquiler o lo que sea, ¿no? Y creo que el origen de todo el tema se genera aquí, ¿no? Cuando uno tiene miedo, mientras más miedo tienes, más poderoso puedes convertirte, ¿no? Eso es uno de los mecanismos para evitar el sufrimiento que te genera el programa. Es imponerme sobre los demás. Claro, te voy a hacer daño yo antes de que tú me hagas daño a mí, ¿no? Correcto. Sí. Claro, yo puedo imponerme sobre lo que está pasando y decidir que dentro de que esto va a ser así, te voy a maltratar. Te voy a maltratar de alguna manera, ¿no? Y aquí entramos en el mismo tema que hablamos en el episodio anterior sobre las clases, ¿no? O sea, la clase de poder que está arriba en la pirámide se va a asegurar de siempre mantener ese poder y de que tú sepas que lo tiene y maltratarte y para mantener su propio estatus, ¿no? Y mantener su jerarquía y que ellos estén a salvo y así ellos estar en cierto modo exentos de tanto sufrimiento. Aunque imagino que en esos niveles también hay otro nivel de programación distinto, que ellos también están sujetos a ellos, ¿no? Solo hace falta ver a un ministro hablar de 5 minutos. Un problema que quiero remarcar también, viendo un poco a lo biológico, es que o sea, nosotros somos, como alguna vez dijiste, nosotros estamos constantemente operando en nuestro subconsciente, ¿no? El 90% de nuestras acciones diarias son subconscientes, ¿no? Sí, automáticas, sí, totalmente. Claro, teniendo este condicionamiento sabemos que no podemos contrarrestarlo sin darnos cuenta, sin que este 10% esté despierto, ¿no? Sí, por decirlo activo. así. Sí. También quiero remarcar una limitación del cerebro, que es si por desgracia tienes más de 25 años, like we do, se hace mucho más complejo hacer un cambio en cuanto a uno, si estamos hablando de tratarlo o contrarrestar este sufrimiento, para hacer un cambio de hábito o un cambio mental importante, después de los 25 años se complica. El cerebro no actúa de la misma manera. Se puede hacer,
pero la manera en la que el ser humano y el cerebro opera es a través del sufrimiento, trauma. O sea, alguna experiencia horrible puede hacer que cambies completamente tu estructura cerebral y digas, pues bien, ya no voy a hacer esto de esta manera o lo que sea, ¿no? Pero bueno, sí que podemos quizás debatir opciones o cosas que podamos hacer sin tener que llevar a estas medidas drásticas. Para la gente que es por de encima de 25 años. Es un poco si entonces no tiene solución si no tienes más de 25. Sí. Bueno, tienes menos plasticidad en el cerebro, ¿quieres decir? Neuroplasticidad, sí, exacto. Okay. O sea, sí, eso lo entiendo. Y bueno, yo creo que hay una parte de self-discipline, ¿no? O sea, hay que ser muy disciplinado para conseguirlo. Eso sí que es verdad. Pero sin duda el primer paso siempre va a ser darte cuenta de que estás condicionado. O sea, levántate hoy y realmente pregúntatelo. Si lo que dices lo estás diciendo tú o no lo estás diciendo tú. O si esas ideas que defiendes tan férreamente, ¿no? y sin piedad son realmente tuyas. Eso es el primer paso para mí. En cómo salir de la programación. Darte cuenta de que estás programado y darte cuenta de tu miedo que tienes. O sea, ¿por qué ejerces sufrimiento sobre los demás? Importante. Para no sentirte tú vulnerable, ¿no? Sería un poco mi entrada a este episodio. Yo creo que esa entrada es muy buena, muy pertinente. Yo lo que quería agregar para empezar en el tema de cómo encontramos salida a partir de los 25 años. O sea, antes sales rápido. Antes dejémoslo ser oblivios. Sí, oblivios. Es que digamos que el condicionamiento no ocupa todo nuestro cerebro. Digamos, las capacidades humanas no están absolutamente tomadas por el condicionamiento y el programa que hemos tenido. Hay un espacio muy grande de nuestras capacidades que no está siendo, subsumida dentro del programa. Por lo tanto, falta algo más para que alguien quiera encontrar otra vía para salir de su sufrimiento y con eso pudiéramos cambiar el mundo, porque el conflicto entre personas, el conflicto entre naciones, ahora tenemos la guerra de Ucrania. Básicamente aquí lo que hay es un conflicto de intereses, un conflicto entre programas, ¿okay? Narrativas mentales de cada una de las partes, que no se escuchan una a otra, no se entienden una con otra. Son programas que son incompatibles unos con otros. Cuando un programa es incompatible con otro, no hay diálogo, no hay entendimiento. Hay conflicto. No hay conflicto, no hay compasión por el otro, no hay cooperación con el otro. Básicamente compito. Compito por cuál programa, como dices tú, el miedo a ser vulnerable. Podríamos decir que Putin tiene miedo a ser vulnerable como país. Sí, 100%. ¿Vale? Sí. Y Estados Unidos tiene deseo de dominar para mantener su posición de poder. Sí, los dos tienen miedo. 100%. Entonces digamos que el cerebro tiene mucho más espacio que el que está siendo usado. Sin embargo, el cerebro tiende a buscar el camino de menor esfuerzo, donde se gasta menos energía. Si dijimos antes que el conflicto y el sufrimiento se produce cuando hay un desgaste innecesario interno de energía, y esto es sufrimiento, y claro, eso se desencadena en temor, en deseos que no son buenos, que generan sufrimiento en otras personas. Entonces lo opuesto al desgaste de sufrimiento, al desgaste de energía, es encontrar caminos donde yo gasto muchísima menos energía, el cerebro gastaría mucha menos energía y por lo tanto ese camino me lleva hacia un camino de menos sufrimiento y por lo tanto un camino de mucha más felicidad. O sea, en resumen, que intentar desprogramarte te va a doler. Si intentas desprogramarte vas a entrar en conflicto contigo mismo. Claro, sí. y lo que va a tender a hacer tu cabeza es volver a tu programa porque ahí estás cómodo y funciona todo mucho más rápido y automático. Y acordemos que el programa está adaptado al contexto donde estás. Tú has sobrevivido. Sí, no, exacto, funciona. Tienes un trabajo, pagas el alquiler, tienes una buena, muy mala relación con tu pareja, o tienes muy mala relación con tu familia, o tienes muy mala relación con tus amigos, pero de alguna forma en general te adaptas, ¿no? Por lo tanto, tu software, por llamarlo así, ¿no? Está dentro de un contexto en el cual hay adaptación. Sí, funciona. Entonces,
El primer paso para que alguien quiera salir de donde está y para darse cuenta, primero es darse cuenta evidentemente de que está programado y conectar con la idea de que la programación produce sufrimiento. Pero tiene que haber un interés. Y el interés vuelve a estar enmarcado dentro de mi seguridad, dentro de mi felicidad, dentro de mi supervivencia, ¿no? Y eso es lo que me podría hacer o me daría a mí la base para que yo me interese en encontrar otros caminos en los cuales yo puedo usar mi cerebro de otra manera. Digamos que mi programa es una manera de usar el cerebro, ¿no? Que he aprendido a lo largo de toda mi vida, Y ¿no? funciona. Y de alguna forma, mal que bien, puede ser muy mala la adaptación, muy mala, y estoy sufriendo horrores, ¿no? Estoy deprimido o estoy muy mal. O puedo estar más o menos contento porque tengo una buena casa, tengo un buen coche, tengo una pareja que más o menos me llevo bien, o no, o tengo 3 divorcios encima, También. etcétera. O sea que mi programación de alguna manera ha permitido que yo me adapte. Entonces yo tengo que primero estar interesado, primero darme cuenta de que estoy programado y que esto tengo que estar en cierta forma insatisfecho. Si no estoy insatisfecho con mi vida, como me siento, no voy a generar ningún cambio de ninguna clase. Pero esto es fácil, ¿eh? Porque igual que nosotros mismos, nosotros estamos pensando en esto, la gente está insatisfecha por muchas razones, pero la gente por lo general está insatisfecha en su vida. Pero no sabe por qué. Pero no sabe por qué. Sí, no se para a cuestionarlo, ¿no? Pero bueno, a mí me parece interesante un punto aquí, que es que también hay un objetivo común, ¿no? Que es como... al final queremos que la humanidad progrese de otra manera, ¿no? O como conjunto, te digo, como conjunto de sociedad a nivel de la Tierra. O sea, hay varios puntos. Está primero tu beneficio personal porque sufres, aunque seas consciente o inconsciente. Y luego tienes el beneficio común de la Tierra, que sería erradicar estos conflictos inútiles, ¿no? Que vienen también un poco dejados por programaciones que se han ido fomentando durante todo este tiempo por lo que sea. No vamos a entrar. Religión, nacionalidad, color, ¿sabes? Todos estos temas tan magníficos que al final nos rodean desde siempre, ¿no? Pero deberíamos intentar deprogramarnos o encontrar un programa, porque claro, hablando del episodio el primer episodio, al final hay un tema importante, que es que necesitamos un programa hasta cierto punto, pero la pregunta que tenemos que hacernos es si el programa que tenemos es el correcto, ¿sabes? Para llegar a ser una sociedad que debería ser, si no nos extinguimos en 3 años por temas ajenos. Sí. Yo diría que el cambio solamente por altruismo, o sea que yo pienso que voy a arreglar, que el mundo sería mejor, ¿no? Es un segundo paso. O sea, mientras yo estoy sufriendo, estoy insatisfecho, tengo una necesidad personal de encontrar algo más. También hay un elemento espiritual aquí. El ser humano no solamente es un programa mecánico, hay un elemento espiritual que cada persona tiene. Puede ser que no crea en nada, ¿no? Pero de alguna manera cuando está en la naturaleza, cuando siente amor por su familia, encuentra algo que va más allá de su programación, ¿no? Si tú estás en la naturaleza y entras en contacto con algo bello, con una montaña, con un paisaje, ¿no? Con las personas que tú aprecias o quieres, ¿no? Esto trasciende el programa, de alguna forma trasciende el programa. Y en ese momento usualmente puedes estar contento, pasarlo bien, ¿no? Puedes ir a un paseo por el campo, te vas de viaje y paseas por un sitio natural muy bonito, ¿no? Y de hecho tu lenguaje no llega a poder explicar lo que estás mirando. O sea, hay algo más ahí que estás percibiendo, pero que tu capacidad intelectual o tu pensamiento, tu lenguaje no lo puede describir. Pero hay algo más ahí. Si yo estoy insatisfecho, sería una condición primera, pero conecto la insatisfacción con la programación y sería la segunda parte. Tengo que conectar mi insatisfacción con la programación y con el sufrimiento. Ahora se produce un primer, digamos, escalón para cambiar. El segundo es estar interesado en que puede ser que yo pueda funcionar de otra manera. Yo puedo encontrar otro tipo de programas de cómo funcionar que podríamos clasificar en 2 tipos. Un programa que es mejor que el que tenía antes, ¿vale?
Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que puede ser controvertido, ¿no? Yo me voy a hacer meditación budista. Y hay un gurú que me está dando una charla y me habla del sufrimiento y me habla de lo que es la condición humana y me dice cómo hacerlo, ¿no? Que yo me voy a sentar a meditar y me da unas pautas de razonamiento por las cuales yo puedo funcionar de otra manera, y si tengo un insight y me doy cuenta o no me doy cuenta, y yo me quedo ahí atascado un poco en un proceso de búsqueda, ¿no? de unas salidas al problema. Pero en el fondo me estoy reprogramando de otra manera. Estoy tomando un programa distinto para observar todo, pero sigo estando dentro de un programa. Sí. Entonces no es tan fácil, ¿no? O sea, digo, voy a meditar o estoy interesado en salir de mi programación, del sufrimiento. Sobre todo, voy a primero estar interesado en salir de mi sufrimiento. Y si lo hago, voy a hacer que otras personas no sufran a consecuencia mía, ¿no? De lo que yo hago o dejo de hacer, o lo que digo, o lo que pienso, etcétera, etcétera. Bueno, hablando de la meditación, sí que es peligroso, ¿no? Se puede comentar que sería peligroso porque puede llegar a ser otro programa nuevo, quizás algo mejor, pero no significa que estés exento de la programación que tienes y al final seas feliz, ¿no? Pero sí que es verdad que te podría ayudar, ¿no? Te ayuda a quitar máscaras, que es lo que hablábamos en el episodio número 1, que tenemos las máscaras que ponemos en todos los contextos sociales en los que estamos o no sociales. Si nosotros nos quitamos esa máscara, llegamos un poco a entendernos por dentro, ¿no? Al final podría ser un poco de ayuda, ¿no? Por supuesto. O sea, sí, que se consiga o no es otra cosa. Sí, por supuesto. O te pones la máscara budista. También es verdad, sí. So you can change your mask. Bueno, voy a comentar algo en el podcast. Yo fui con Javier a Plum Village, que es una comunidad budista en Francia. Y cuando él llegó me dijo, esto es una secta. Es que es una secta. Aquí hay unos hippies, ¿no? Aquí hay unos hippies. Sí. Y yo le dije, tienes razón. Tienes razón, porque la gente que está allí no ha encontrado todavía, ¿vale? Una salida a su programación. Simplemente ha tomado la forma de una nueva programación. Una nueva tribu, ¿no? Pero ellos no han encontrado una realización que traspase el programa que le están dando. No, y no estaban exentos de sufrimiento. Eso hay que no estás exento de sufrimiento porque al final cuando te vas de Plum Village y sales a tu vida cotidiana, vuelves a lo mismo donde estabas, porque tú no has tenido una realización personal, ¿vale? Que vaya más allá del programa. Y con esto hago la introducción a la salida. Ok, a ver. Esta es la salida. Ahí está la salida. Yo puedo usar la meditación, puedo seguir a alguien que está intentando darme pautas de hacia dónde puedo moverme, ¿no? Para salir de mi área de disatisfacción, de disconfort en mi vida, ¿no? Por cierto, una condición importante es el estar sufriendo. O sea, realmente la gente no cambia si no está sufriendo. Esto es un mensaje budista, por cierto. La gente cambia cuando tiene sufrimiento. Del sufrimiento surge el cambio. No surge por un deseo altruista de arreglar el mundo o de hacer otra cosa, sino realmente estoy sufriendo y por lo tanto la energía para cambiar está allí. Pero bueno, volviendo a lo que decía antes, el cambio solamente se puede producir habiendo seguido los pasos que hemos dicho antes. Yo llegué al punto que estaba interesado en encontrar otro camino, ¿no? Cuando realmente traspase la lógica, traspase mi propio pensamiento, traspase el lenguaje y encuentre algo diferente dentro de mí. Claro, pero ¿de qué manera consigues esa trascendencia, ¿no? Eso es lo divertido. Claro, ¿cómo podemos hacer algo cada día para llegar a esta iluminación, ¿no? Como queramos llamarlo? Creo que aquí, yo tengo una idea que es algo que podamos hacer. Este es el nivel óptimo para poder salir de ahí y ser completamente felices, ¿no? Pero bueno, dando una especie de tips para ayudarnos día a día. Yo pongo el ejemplo de que cuando yo estoy en una situación, ya sea en el trabajo o en una situación social, y hay algo que no me gusta, que a mí me pasa, o tengo prejuicios, ¿no? Todo el mundo tiene prejuicios, pero yo puedo estar en una situación y hay algo que me molesta. Pongo un ejemplo.
Yo estaba un día estaba en el gimnasio con otro hermano, Daniel, y había un tipo que llegó al gimnasio y estaba molesto. Él no quería estar ahí, pero venía y entonces le empujaba a todo el mundo y le quitaba todo a toda la gente, todo el espacio. Entonces la gente estaba como... y yo, mis prejuicios, yo lo veía y yo tenía rabia. Tenía rabia hasta el punto de que estaba muy molesto. O sea, me ayudó quizás para entrenar un poco, pero el resultado es que yo estaba molesto y digo, estoy molesto de la nada, de algo completamente externo. ¿Por qué, no? Bueno, porque hay un primate ahí molestando. Sí, pero ¿por qué voy a estar yo molesto? ¿No? Y entonces, uno de los tips que estoy diciendo es que externalizarse, decir, ¿por qué estoy molesto? Y mirar el contexto. ¿Por qué estoy pensando que esa persona es así y por qué yo creo que soy mejor? Empezando por ahí, ¿no? Lo que quiero decir es pensamiento crítico. Debatir no solo si esto es de un color o de otro, sino debatir todo. Debate todo lo que puedas cada día. Contigo mismo, ¿no? Dices. Contigo mismo, con todo lo que todo el mundo dice también, de una manera educada, pero cuando alguien dice, no, pero es que esto es así porque es así. Tú eres un nazi porque piensas de esta manera, ¿no? Claro, lo vi en O sea, TikTok. ok, pero... Exacto. O esto lo vi en TikTok y esto es así, ¿no? ¿Pero por qué? Me parece buen punto. Debate sobre todo lo que tengas tú internamente, sobre lo que esté pasando y simplemente, si tienes el tiempo, averigua por qué, ¿no? Hablando de un contexto político, esto es de un lado o esto es del otro. Averigua todos los lados. Y luego toma una decisión o comenta, porque a la gente le encanta, a todo el mundo nos gusta comentar algo por lo que escuchamos de no sé quién, o porque esta es la idea que tengo yo, como decía, de mi abuela, de mi abuelo. No, y tener razón. O sea, te gusta tener razón en lo que estás Exactamente. diciendo. A todos nos gusta. Pero ¿quién tiene razón? Esa es la realidad. Nadie, ¿no? Viendo lo que estamos diciendo, nadie tiene razón. Sí. No, estoy de acuerdo contigo. El pensamiento crítico me parece algún punto muy importante y hacer research de todo, ¿no? Eso sí es verdad. Y es algo que yo aplico en mi vida los últimos 10 años. Se ha convertido en algo importante, ¿no? Yo siempre hago research de lo que sea que me molesta. Y si me molesta más, creo que con más motivo hay que hacer el research para al menos tener cierto contexto antes de tomar una decisión. Pero mi punto de vista sobre todo este tema, perdonen que sea tan dark, pero es que mientras más research haces, más cuenta te das de que no hay manera de escapar del programa que tenemos. O sea, puedes buscar programas alternativos y ponerte la máscara budista si quieres, o te puedes poner la máscara hippie también, que es la opción B, es que me hago vegan y me voy al bosque, ¿ok? Esa es la otra máscara que te puedes poner, pero no deja de ser una máscara y no dejas de estar sujeto a la amenaza de muerte que hablábamos en el episodio 1. O sea, aún tienes que comer. O sea, la única solución real, ¿cuál sería? Me monto el huerto. Entonces soy autosuficiente conmigo mismo en lo que sea que estoy haciendo y aún así seguirás sujeto a ese programa, te guste a ti o no, porque vas a llevar los mismos pantalones que llevan todos los hippies que están plantando, yuca y arroz y no sé qué, y te vas a poner a leer libros de autoayuda de no sé qué mientras fumas incienso. Budista. Sí. Pero bueno, o sea, quizás será un mejor programa. Esa es la cuestión. Es un mejor programa que estar metido en la sociedad o en la ciudad oscura y de consumismo al máximo, que al final lleva a que te sientas mal físicamente porque comiste una hamburguesa. Sí. Bueno, la insatisfacción y el sufrimiento se compensa con el consumo. O sea, la gente consume para llenar un vacío. Y este vacío aparentemente se llena con lo que compro cada día, la tendencia al materialismo, a comprar más cosas bonitas, pero son temas totalmente temporales, ¿no? Impermanentes. Tengo algo, al día siguiente ya no me interesa. Yo sacaría de lo que habéis dicho. Primero, el cuestionar. Una forma es cuestionar por qué me siento así, cómo funcionan las cosas, qué dice este, qué dice el otro, investigar, estudiar, leer, mirar. La otra forma de verlo también es escuchar.
O sea, es muy difícil escuchar a través de un programa. El programa ya está cargado de respuestas, ¿no? Entonces, si alguien está hablando o tiene un punto de vista diferente, ¿no? Cuesta mucho escuchar cuando yo ya tengo la conclusión de todo lo que se está hablando. Poner entre paréntesis mi programa, ¿no? Mi forma de ver, y escuchar lo que la otra persona me está diciendo, y intentar preguntarle o buscar la forma de saber qué es lo que hay detrás de su comentario, de su punto de vista, de su visión de lo que hay, ¿no? Sí, darle una oportunidad, ¿no? Aprender a debatir otra vez. Aprender a debatir, pero poder escuchar. Y es muy difícil poder escuchar cuando yo quiero tener razón, cuando me voy a sentir mal si no la tengo, ¿no? O que tengo miedo de que la gente va a pensar de mí algo incorrecto o a lo mejor es correcto, pero que a ellos les va a molestar. Por lo tanto, pierdo soporte de mi tribu y de mi grupo. O sea, arriesgarme a escuchar. Pero hay un elemento común entre cuestionar, meditar, buscar una forma de investigar. Es una forma de investigar. Meditar es una forma de introspección, ¿no? Y el elemento común que yo veo allí es el deseo de buscar, el deseo de saber más, y de abrir a un espacio en mi cerebro, en mis capacidades, en mi mente, para descubrir algo nuevo. Si yo mantengo esa actitud de forma constante, digamos, de forma sistemática, porque el elemento de disconfort, de sufrimiento, se mantiene constante. No he resuelto el problema. Si lo que yo consumo, lo que compro, no me llena realmente, y me doy cuenta que no me llena. Sí, o te llena momentáneamente. Te llena momentáneamente un rato. Se salí a comer, me intoxico, ¿no? Tomo 20 cervezas, hago esto, lo otro, sí, me paso un rato bien y tal. Y mi vida se va pasando, pero yo no encuentro la salida a mi situación de disconfort. Entonces, el elemento común del que está buscando, el que está interesado, es estar interesado en encontrar algo más. Entonces, yo, si me mantengo interesado y intento escuchar, ¿no? Y abro mi mente a escuchar a otras personas, ¿no? Realmente investigo, leo, busco, etcétera, etcétera. Yo creo que estoy en el camino correcto. Ese es el único camino que me queda. O sea, no tengo la respuesta. No tengo respuesta. No me quiero reprogramar. Estoy allí vestido como hippie, como decimos, ¿no? Ahí meditando, pero al final el lunes voy a trabajar. Estoy igual que el viernes, ¿no? Sí, que tampoco es ahí no, o hay un cierto sabor, una fragancia de que tengo algo diferente que investigar o que estoy haciendo, ¿no? Pero no resuelvo. Ahora, ¿está mal meditar? No. ¿Está mal escuchar a alguien que tiene un planteamiento diferente? No está mal, ¿no? Alguien me está dando una idea. Sí, no, de hecho hay que tener bastante determinación para irse al bosque. Y yo diría algo que creo yo, es mi opinión, que es muy importante. Lo que sea que yo encuentre va a traspasar la lógica, va a traspasar el lenguaje, si lo encuentro. Si lo encuentro. Entonces, si yo sé que... ¿por qué? Porque todo lo demás es programa. Todo lo demás es el programa. Mío, tuyo, el programa que sea, pero una forma de programa. ¿Okay? Entonces, hay una parte en el ser humano que está fuera del programa y tiene que encontrarla. Ella está fuera del programa desde un principio. O sea, así como se programó durante toda su vida y su personalidad y su manera de actuar y el sentir, y etcétera, etcétera, el producto de su programación, al mismo tiempo estaba pasando algo que estaba fuera de la programación, pero él no lo ve. Algo espiritual. Estamos volviendo a la espiritualidad. Bueno, puede ser. No lo sé, no habría que ponerle un nombre porque primero si lo menciono como algo espiritual, se empieza a sonar como religioso, ¿no? En nuestro software. Claro. En nuestro programa. Sí, pero por eso lo definimos como espiritual, no es religioso, es diferente. Porque tú puedes tener un momento espiritual contigo mismo en el baño, o sea... No, o sea, puede ser un momento espiritual porque sí, le he puesto un poco ejemplo raro, pero haciendo algo normal. Si tú tienes, pues, se abre algún espacio dentro de tu mente, en tu corazón, ¿no? En algún momento se abre algún espacio que está fuera del programa y en ese espacio tú te sientes muy bien, empiezas a sentirte muy bien, ¿no?
aunque no lo puedas poner en palabras, ¿no? O no es lógico. Por ejemplo, puedes estar en un paseo en la naturaleza o ves una puesta de sol y en algún momento dado encuentras algo allí que no puedes explicar en palabras. Al final de cuentas, el lenguaje es muy limitado. Y al final de cuentas, el pensamiento es muy limitado. El pensamiento tiene unas categorías que se han desarrollado a lo largo de 10.000 años. Antes no teníamos estas categorías lógicas del lenguaje, etc. El lenguaje se desarrolló por el comercio. O sea, ¿cuántas ovejas te di ayer y cuántas me debes tú? ¿No? Y te tengo que apuntar en algún sitio, la escritura. Y la comunicación se desarrolló a partir de ahí. Pero el ser humano es mucho más que su programación. Pero no se da cuenta. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que la otra parte es lo que lo mantiene vivo. Sí. Yo no me imagino un cavernícola sentándose a meditar todo el día. O sea, está muerto. No, está muerto. Entonces te mantiene vivo, pero te mantiene insatisfecho. Sí. ¿Okay? Aunque el cavernícola a lo mejor estaba satisfecho con lo que comía. Nosotros no. Hasta que se puso a meditar y se quedó... Sí, no, también es verdad. Pero eso es porque nos gustan mucho las hamburguesas. Pero aparte de eso... Entonces, alguien puede decir que lo que estoy diciendo es demasiado... místico, pero místico, esotérico, etcétera. Pero yo creo firmemente que el ser humano tiene unas capacidades muy superiores al programa, así como la vida humana es muy superior al sistema económico que vivimos o las leyes económicas que vivimos. O sea, de momento parece que la vida es las leyes económicas que están en la sociedad y por las cuales vivimos, porque vivimos básicamente para mantener nuestras clases sociales y sobrevivir. Sí. Nosotros somos mucho más que ese programa. Pero no lo sabemos. No lo sabemos porque no me lo van a enseñar, no me lo enseñan en la escuela. Normalmente no me lo enseñan en mi casa, ¿no? En mi familia. ¿Por qué? Porque la familia siempre quiere que el niño se adapte y sobreviva. Porque al final de cuentas yo quiero que el niño esté bien, ¿no? Mi hijo esté bien, sobreviva. Sí, es la prioridad, no vas a agarrarlo y le vas a decir que... Y luego tu propia familia está sometida al mismo programa de supervivencia, ¿no? Entonces, claro, yo no tengo mucha energía libre. Entonces dijimos que volviendo a recapitular, el disatisfacción, me doy cuenta de la conexión con el programa y con el sufrimiento, pero al final de cuentas el conflicto del sufrimiento es desgaste energético interno. Sí. Entonces, cuando yo puedo estar bien sin gastar casi energía, he encontrado algo. Ok. He encontrado algo. Con esto yo concluiría el episodio número 2. Okay. No hemos dado muchas soluciones, pero... Bueno, o sea, al final... Esperemos que you get through it. Al final hay un punto muy importante que podemos empezar a hacer nosotros cada mañana con todo lo que acabamos de hablar, que es cuando te levantes en la mañana, cuando te estés lavando los dientes, piensa que vas a debatir, vas a descubrir, vas a buscar, vas a leer, te vas a cuestionar, a escuchar. Te vas a cuestionar todo lo que veas, no desde un punto de vista negativo ni juzgando a nadie. Simplemente date cuenta de que hay muchísimos puntos de todas partes. Hay muchos fundamentos, mucho todo. Entonces, creo que este es la pequeña solución que hemos dado. De la discusión, sí. Sí. Y piensa que eres mucho más que el programa. Okay. Que somos mucho más que nuestra programación. Sí, y no es un podcast religioso. Exacto. Bueno, antes de irse, hagan like y subscribe. Y hasta el próximo episodio de Los in the Woods. Cuídense. Chao. Bye.